Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu punto bíblico, estudio bíblico revelado. Pero antes de trabajar, quiero hacer una oración, ya que Dios te ha permitido escuchar la palabra, para que esta palabra haga efecto en tu alma y en tu corazón. Presta mucha atención. Primero oro y dice así: Señor, te doy gracias en este momento, ya que tú has permitido que la persona que esté escuchando reciba de tu palabra, de tus revelaciones, que sea bendecida en su corazón y en su mente, porque nada sucede por casualidad, sino porque tú has tenido misericordia de esta persona, que este trabajo sea un trabajo edificante en su alma y en su corazón, y que todo aquel que escuche esta palabra, Señor, quede impactado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que sea a través del mundo, de todo el que pueda escuchar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora arrancamos con el tema de la idolatría. Escucha bien, presta mucha atención. Es necesario que preste atención, y luego que tú escuches puedes compartir con algún hermano y acerca de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Los puntos bíblicos, siempre digo, es necesario entender que siempre hay un pecado, siempre hay una disensión, siempre hay una concupiscencia. Nunca nadie tiene 5 pecados atacándole. Escucha bien, esto es misterio y revelación de Dios. Nunca son 5, siempre de mucho hay uno. Cada quien tiene un ataque de algo, puede ser una concupiscencia, cualquier deseo, una lujuria, una fornicación, algo. Entonces Dios quiere que nosotros vayamos, esto es lo que Dios dice, que limpiemos. Debemos de ir limpiando, porque es uno a uno, y Dios nos ayuda con nuestra limpieza, porque nos da el fuego, el Espíritu Santo, su palabra, y así nosotros vamos trabajando. El punto de hoy es acerca de la idolatría. Y escucha bien, el punto está en el capítulo 21 de Apocalipsis. Leo para registrar alguna palabra y así poder trabajar. Dice así, 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí vemos el inicio del tema de la idolatría, y habla de idólatras. ¿Por qué Dios establece idólatras? Porque aquellos que ya tienen la idolatría como costumbre son idólatras. Si ese es tu pecado, entonces es necesario que tú lo resuelvas. Si no es tu pecado, entonces gloria al Señor, porque es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Eso es, vuelvo y repito, una limpieza en nuestro ser. Pero vamos a conocer acerca de qué significa la idolatría, también para que podamos aprender más. La idolatría podemos entender que es un conjunto religioso de práctica o creencia que no están de acuerdo a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la condena. Por eso es que la idolatría es mala, porque un idólatra, ya leímos, no tiene salvación. ¿Qué pasaría si tú fueras un idólatra? Piensa. ¿Qué pasaría si ese pecado está en ti y tú no te das cuenta? ¿Ves? Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios, porque Dios sabe lo que hace y Él va poco a poco dando a conocer sus palabras a través de medios para que sus hijos alcancen y sean sanados y sean salvos. Gloria a Dios, porque hay enfermedades físicas y hay enfermedades de pecado, pero las enfermedades de pecado producen la física, porque viene de adentro. Bien, entonces, seguimos. Gloria a Dios. Entonces, también en el libro de Marcos 7:21, Dios nos habla también aquí. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los hurtos, la envidia. Y también habla de la idolatría. Escucha bien, la idolatría. Entonces, Dios quiere que el idólatra escuche bien el problema que tiene. Porque una no tiene salvación. El idólatra no tiene salvación porque está en el libro de Apocalipsis, donde está la lista de los condenados, los que van para el lago de fuego. Presta mucha atención a lo que Dios te está diciendo.
Entonces, cuando una persona idolatra algo, es que ya se ha convertido en amante de estas cosas. Y como ya se ha convertido en amante, entonces Dios, lamentablemente, no puede, a menos de que la persona no se arrepienta, porque este pecado sale del corazón. Entonces, como sale del corazón, entonces Dios le advierte con tiempo para que la persona escape bien de ese mal, que es un pecado condenatorio. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 14, explica algo que podemos entender cómo la idolatría puede poseer a un ser humano. Escucha la mecánica que sucede aquí para que tú puedas entender. Y dice así, capítulo 1, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado la muerte. Aquí comienza cómo la idolatría y los demás pecados pueden atacar a un ser humano. Primero, somos atraídos y seducidos por nuestra propia. O sea, el problema está en nosotros. Luego de la caída del hombre, que ya entendemos, incluso hasta la gente del mundo entiende, qué pasó con Eva y Adán. Ella llevó a Adán a pecar. Entonces aquí nace todo el pecado en la carne del hombre. Escucha bien, entonces Dios nos da a entender cómo es que podemos ahora ser libres a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos ha perdonado y quien, aleluya, nos ha provisto el medio para que nosotros seamos sanados. No es posible que una persona vaya al lago de fuego habiendo un medio, habiendo Biblia, habiendo enseñanza, y luego diga que a él no le dijeron, no, usted quería ir ahí, usted quería ir a ese lugar. Y por eso es que Dios quiere que usted escuche, si usted es un idólatra o una idólatra, que entienda que hay oportunidad para sanar su pecado. Glorificado sea el Señor. Entonces, es como ya hemos explicado, la idolatría es un mal que convierte a la persona en amante de lo material. La persona solo quiere almacenar riquezas, la persona quiere acumular, la persona quiere vivir en lujos. Aún siendo creyente, no quiere exactamente buscar a Dios, sino quiere someter su carne a deleitarse y justificar que es cristiano, cuando Dios no establece eso, sino dice que primeramente nos limpiemos. La Biblia dice en Mateo, aleluya, gloria a Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea, que Dios dice que primero, y donde se busca el reino de Dios primero y su justicia, no hay forma de que la idolatría haga un papel, porque es primeramente. Y cuando lo hacemos en obediencia, podemos detectar este mal que produce muerte y condenación. Glorificado sea el Señor. Entonces, por esta razón, Dios, a través de la palabra, condena la idolatría, condena este pecado, ya que es un pecado que aleja a la persona de Dios y lo convierte en amante de las cosas. Entonces, si entendemos el gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo a tu prójimo, entonces la idolatría toma el lugar del gran mandamiento y ni siquiera podemos amar a Dios ni al prójimo, porque ella ha tomado el lugar del corazón. El alma es afectada, que dice el libro de Tesalonicenses, que vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se hallen irreprensible ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona idólatra no puede tener ni el alma, ni el cuerpo, ni el espíritu irreprensible, porque ya cuando un pecado está reinando, según Pablo, Romanos capítulo 7, verso 12, entonces lamentablemente este pecado está
afectando y no puede haber salvación. Escucha palabra de Dios, pon mucha atención porque este es un regalo para ti, para que podamos glorificar a Dios de una manera poderosa. Aleluya. Si ese es tu problema, entonces ya lo puedes resolver. Escucha cómo dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 5. Dice así, leemos en uno de los versos. Dice, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Aquí Dios se refiere a diferentes tipos de manifestaciones de problemas de pecado, y también habla de los idólatras. ¿Por qué? Porque aquí está el ávaro que tiene una relación con el idólatra. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos qué es lo que está pasando de una manera clara. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice así, la vida antigua y la nueva. Escucha bien, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malo deseo y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ella. Aquí vemos donde Dios notifica la vida antigua y la nueva. Y en la antigua es que aparece la idolatría, la avaricia. Entonces Dios dice que en la nueva no puede haber. ¿Estás tú viviendo en la vida antigua o en la nueva? En la antigua hay de toda clase de cosas malas. En la nueva es donde hay santificación y purificación. Por eso es necesario que entendamos bien cuando Dios nos dice algo referente a nuestra vida, porque Él quiere el bien para nosotros. Dios nos quiere la muerte. En el libro de 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nos dice que nos limpiemos, y nos habla con una forma muy bella, amados, es necesario entender, dice de toda contaminación. No nos está hablando de una contaminación terrenal, de agua o de basura. No está hablando de la contaminación que produce el pecado en nuestra mente. El pecado afecta a los ojos. El pecado afecta el alma. El pecado afecta el entendimiento. Cuando hay pecado, no puede haber una pureza. Cuando hay pecado, lamentablemente, es grave el problema. En el libro de Juan el Apóstol capítulo 1, hay una situación que podemos entender para que nosotros podamos ir creciendo en la fe. El Señor dice, escucha bien, que Él es luz, y da a entender a través de este libro su posición referente a una vida de luz. Verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Todo aquel que está en idolatría y en cualquier pecado, lamentablemente no está en luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz y esto nos afecta. Esperemos que el Señor te haya hablado como me habló a mí. Bendito sea el nombre del Señor en este trabajo poderoso acerca de la idolatría. Huyamos de la idolatría, cualquier otro tipo de pecado que haya. Aleluya. Y estas son las cosas que nos habla el Señor, porque la idolatría tiene que ver, vuelvo y repito, el punto específico que debemos de observar es el siguiente. La gravedad de la idolatría es cuando alguien la posee o ella posee a la persona, entonces no se puede identificar realmente el mal de ella. ¿Por qué? Porque lamentablemente la idolatría tiene un poder. ¿Cuál es el poder? Que es deleitosa
al ser deleitosa, trabaja en nuestro sentido y en nuestra mente, entonces nosotros no podemos identificar claramente el mal. Entonces Dios quiere que a través de su santa palabra y la limpieza en nuestro ser, entonces notifiquemos con el poder de Dios cualquier pecado que sea. Porque no solo la idolatría, puede ser cualquier cosa que esté contra la ley de Dios. Y este es el problema del pecado. De verdad que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este punto sabemos que va a hacer el trabajo porque es palabra de Dios, palabra viva. Recíbelo de verdad y ponlo por obra, porque realmente la hora se acerca y debemos de estar limpios espiritualmente. Ese es el punto específico que Dios quiere. Siempre decimos, si hay alguna persona que le ha tocado escuchar, recibe a Cristo y pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Mantente en una iglesia practicando la justicia del Señor. Y a ustedes, hermanos, en el próximo punto nos veremos, si Dios lo permite. Recuerda, identifiquemos la idolatría y seamos limpios para la gloria de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.